Como la Federación Italiana de Fútbol no tiene la decencia para hacer lo que yo voy a hacer, muchachos, porque ya vimos cómo trató a Luciano Spalletti en la salida después de ese pésimo arranque en las eliminatorias mundialistas. La Federación no tuvo ni la decencia de comunicar oficialmente el despido de Luciano Spalletti, sino que fue el mismo entrenador en la rueda de prensa previa al partido contra Moldavia quien lo hizo. Pues lo hago yo, muchachos. Les pido disculpas en nombre de la Federación Italiana de Fútbol por el bochorno de partido, a todos los fanáticos del calcio, por el bochorno de partido que vimos contra Noruega y el bochorno de partido que vimos contra Moldavia. Humillados totalmente contra Noruega y contra Moldavia. Hay que decir que fue un partido desastroso, desordenado, que de verdad yo no sé cómo Italia lo terminó ganando, porque en el fondo no se lo merecía. El día de hoy, muchachos, les tengo que admitir que yo les vendí humo en el último video de la selección italiana, porque yo pensé que Italia iba a jugar como una selección que tiene 4 estrellas en el pecho y no como una selección que tiene 4 mundiales seguidos dando pena sin haber clasificado a los últimos 2. La situación es gravísima, estamos ante la caída de un gigante del deporte rey y no sé si vamos a ver cómo se levante. Eso es gravísimo. La despedida de Luciano Spalletti no arregla la situación, porque ya sabemos que dentro de la federación hay personas que están pasadas de vuelta. Nosotros el día de hoy, muchachos, vamos a hablar de ese pésimo arranque de la selección en las eliminatorias mundialistas, de esa pésima gestión de Luciano Spalletti en la selección, de la pésima gestión del presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, quien no sabemos por qué todavía sigue a cargo si ya se perdió el Mundial de 2022. Vamos a hablar también sobre algunos jugadores que tienen el ego elevadísimo, que rechazan el llamado de la selección, otros que casualmente se lesionan cuando la selección los llama. Y por último, por supuesto, vamos a hablar también sobre el próximo entrenador de la selección italiana, que hay que decirlo, muchachos, y con esto termino la introducción. Tiene 2 caminos: o hace renacer a Italia o la hace caer en un hueco definitivamente del que no sabemos si se va a poder levantar. El día de hoy no les voy a cantar el himno de Italia. Gustavo Silva, Angelo Chambotti, no sé qué más tenemos que decir sobre la selección italiana, de verdad. Gustazo, muchachos. Saludos para toda la audiencia, ¿no? Y las personas que se suscriben a nuestro canal o el mío. Hoy realmente, vine con lentes porque con los lentes se ve más o menos oscuro, ¿no? Con los lentes precisamente impide un poco la entrada de la luz solar, o bueno, en este caso también artificial. Precisamente con lentes puestos, está viendo ahorita la Federación Italiana de Fútbol, muchachos. Mucha oscuridad es la que hay ahorita, precisamente en la federación, al mando del presidente Gabriele Gravina. Realmente un desastre. Ha sido espantoso todo lo que hemos visto a lo largo de este periodo, desde el 2018 que asumió la presidencia de la federación. Realmente unas decisiones que no se comprenden. En su momento, Roberto Mancini, después de ese descalabro, ¿no? De no haber ido al Mundial del 2022, esa mínima alegría tísico, ¿no? De haber ganado el europeo sub-20, europeo máximo, por supuesto, pero en 2021, realmente una cosa impresionante. Luego la decisión de Spalletti, que a priori se veía muy bien, era bien aceptada por todos, pero un técnico que, si me preguntan a mí, tenía que haber sido despedido después de la Eurocopa, muchachos. Un gusto, ¿cómo están, muchachos? Saludo a toda la audiencia. Realmente aquí yo diría anonadado, porque estamos viendo el descalabro de una selección que es 4 veces campeona del mundo y no puede ser. Realmente voy a ser bastante fuerte con lo que voy a decir. Ya basta de que Italia no juegue mundiales, ya basta de que Italia haga el ridículo, no puede seguir así. Y quiero en algún momento hacer un paralelismo con la canción de Argentina y decir, muchachos, espero volverme a ilusionar con lo que puede llegar a venir en la selección italiana. Antes de entrar en materia, le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este podcast. Le damos las gracias también a Naudi García, que está siempre ahí en los controles y por supuesto tan dolido como nosotros con la actualidad de la selección italiana.
Sí. Y bueno, invitarlos por supuesto a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, activen las notificaciones y a que nos sigan en nuestras redes sociales @golmillo en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y en Patreon, donde vamos a estar subiendo el próximo episodio especial. Yo lo veo complicado. A ver, la situación, la crisis de Italia, ya vimos que hay un trasfondo. Lo hemos medio comentado en algunas otras ocasiones. Sí, señor. O sea, Italia no tiene jugadores de demasiado talento. Si los tiene en la saga o en el mediocampo. Son muy contados. Arriba no tienes ningún crack así comparable con Lamine Yamal, Désiré Doué de Francia. Correcto. O sea, no los tenemos. Y eso, Sí. es una realidad, y hay un tema de formación en el fútbol italiano que están cortando mucho como que la creatividad de esos posibles jugadores que te pueden cambiar demasiado el juego. Sí, de repente está bien a lo mejor Félix que no lo haya en este momento, ¿no? O sea, a ver, no siempre se saca el mismo tipo de jugador a nivel generacional, pero en este caso Italia, el detalle es que no te invita a soñar ni siquiera, creo, en ninguna línea de la alineación, valga la redundancia. O sea, porque ya sabemos que el portero Donnarumma es quizás el último gran talento italiano a lo Lamine Yamal o Désiré Doué, porque debutó profesionalmente con 16 años y desde entonces no ha dejado de ser titular indiscutible, tanto en el Milan en su momento, después Paris Saint-Germain y selección italiana. Entonces, a ver, yo creo que fue el último gran talento que ha tenido Italia siendo tan joven, ¿no? De repente, muchachos, en la delantera, ahí en la parte creativa quizás, sí, pues ha adolecido, ¿no? Esas funciones. En su momento estaba llamado Federico Chiesa a comandar el equipo. Sí. Lo ha hecho en algunos tramos de la selección, pero es un jugador que no En la Eurocopa nada más. En la Eurocopa, correcto. Nicolò Zaniolo en su momento también estaba llamado por ese talento que tiene. Bueno, es un jugador muy... realmente un carácter muy complicado, problemático. A lo Mario Balotelli. Pero bueno, Balotelli era distinto. O sea, carácter complicadísimo, pero un talento que te dejaba sentado. Sí. O sea, esa era la diferencia de Mario Balotelli. El último gran delantero que tuvo la selección italiana. Por ahí siempre acá lo recordamos con cariño y nostalgia. Porque creen que es verdad, muchachos, esa actuación ante Alemania en esa semifinal fue una locura. Bueno, muchachos, pero yo les quiero comentar también que el tema de la selección, como bien decía Félix, es un tema que va también por la federación. Realmente se ve que hay un antro. Se ve que hay un antro, no, como decía Félix, realmente no hay un jugador hoy en día que tenga un peso como pueden ser estos nuevos talentos de los que ya Félix mencionó. Sí. Y una cosa también que quería resaltar acá es que no hay un referente, un líder. Por ahí, el líder debería ser Donnarumma. Bueno, o también debería pudiese ser, no, es. Claro, pero no tiene la fuerza, no tiene la voz y tampoco tiene el liderazgo porque lo estamos viendo. Tampoco Varela. O sea, realmente Italia es una selección que carece de liderazgo y lo estamos viendo. Mira, el ejemplo más claro es el ejemplo de que jugadores por molestias musculares o algunas lesiones menores no quieren entrar en la selección porque estamos lesionados. Cuando antes no pasaba exactamente eso. Pero a ver, vamos a estar claros de eso. Llegando también a ese punto que ya mencionaba Félix al comienzo del episodio, muchachos, jugadores que probablemente estaban pero no están lesionados, aceptaron pero no aceptaban el llamado a la selección. Bueno, eso también me parece un poco de humo, siendo sinceros. Siendo sincero, me parece un poco de humo. Vamos a ponerle nombre y apellido a esos jugadores. Sí, de una vez, Alessandro Buongiorno se lesiona en mayo. En mayo. Sí. Lesionado, pero Sí, lesionado. sí. No hay nada que objetar de Buongiorno, por ejemplo. Tan es así Félix que ni siquiera pudo celebrar el Scudetto con el Napoli en el último partido. Sí, era suplente. Estuvo de suplente en ese partido. Pero claro, no jugó porque tenía una lesión encima. Ricardo Calafiori es el otro, que también, viene una lesión, pero es un golpe que tiene en la rodilla. Pero ya va, Ricardo Calafiori, muchachos, se lesiona precisamente con Italia en ese primer partido ante Alemania de la Nations League. Sale por una gran contusión en la rodilla. Se pierde inclusive la semifinal, no, los cuartos de final, si no me equivoco,
el partido contra el Real Madrid de Champions. Sí, los cuartos de final. Los cuartos de final, de exactamente. Champions, Se sí. los pierde y posterior de ahí Y también fue partidos jugando- de Champions. Pero fue jugando Volvió- dosificado. Fue jugando Sí, dosificado. volvió para 2 partidos en la Premier, Claro, pero claro. luego se vuelve a resentir en la rodilla. Bueno. Entonces, es lo que decimos. Ahora muchachos. yo ya te quiero, Ya va. yo te quiero hacer una pregunta. Para Yo- terminar, Ajá. Calafiori, recordemos a la audiencia, Calafiori en su momento sufrió rotura de ligamentos en la rodilla cuando jugaba en la Roma. Yo te Entonces, quiero- tú mira, vas yo a te- forzar al jugador para que se rompa. Ya va, yo te quiero hacer una pregunta. A ver, ¿Por por Dios. qué hay selecciones hoy en día? Va, Hoy en muchacho. día hay selecciones así y anteriormente pasaba con muchos jugadores italianos que cuando había fecha FIFA o había un compromiso importante con la selección, porque estamos hablando, Ángelo, de que Italia no clasificó al último mundial. Ok. En la Nations League perdió 5-4 global con Alemania. O sea, realmente que te llame la selección o que tengas un compromiso con la selección es tan importante como con tu club. Claro. Porque hay jugadores en otras selecciones que intentan por lo menos estar en la fecha FIFA con su selección. Ese es el problema de Italia. Según acá el señor Gustavo Silva, los jugadores tienen que venir lesionados. Entonces que vengan toda la banda. No y que se lesionen y se lesionados, rompan. pero No hacer pasa el nada. intento. No pasa nada. Mira, hacer el intento. Lo que tenemos que decir de Calafiori y Buongiorno es que estaban en la preselección de Luciano Spalletti. Y obviamente cuando él hace el llamado, esto es una, Claro, es una Félix. queja que dijo un tipo como Capello. Estamos hablando de Fabio Capello. Bueno, ¿no? pero Capello se puede equivocar también. Sí, sí. O sea, bueno. lo de Acerbi, que es el otro jugador que Ya lo mencionó, vamos- ya lo vamos a hablar. eso sí de verdad que es algo que Lo de Acerbi- Acerbi ni siquiera O sea, Acerbi- tenía que estar en consideración, A Félix. Chervi no le basta con ser racista y tener sí, episodios sí, sí. racistas y tener polémicas, Sí, sino que sí, además rechaza el llamado a la selección, sí, porque Acha. Luciano Spalletti lo llamó. Él se sintió ofendido en algún momento porque no lo habían llamado antes y porque Spalletti dijo que era viejo. Básicamente sí. eso es lo que le molestó a Chervi. Y bueno, lo que necesitaba era un defensa que le echara una mano para marcar a Haaland. Eso era todo. Y es el llamado a la selección. Ahora lo de Calafiori y lo de Buongiorno también es... O sea, Calafiori jugó dosificado los últimos partidos de Liga. Me vas a decir que jugar esos partidos de Premier, al final, el Arsenal, que sabemos que nunca gana la Liga, bueno, es mucho más importante que el posible llamado a la selección. Es ir a la selección. Seguramente se resintió Félix. Sí, se y lo resintió, bueno, otro. sí, todo el mundo se resiente en verano, No, entonces. pero Sí. ya va, O sea, Vamos a decir algo también claro, muchachos. Italia no pierde, eso también hay que tomarlo en cuenta aquí en el análisis que estamos haciendo. Italia no pierde el partido con Noruega, como lo pierde 3-0 con un baile descomunal. Porque no estaban Calafiori y Buongiorno. Tampoco nos vayamos ahí, muchachos. No, pero Buongiorno es que es un ya va. jugador, para decirle y decírselo a la Mira. audiencia que lo saben muy bien. Buongiorno es un jugador que hasta ahora con la selección no ha tenido grandes partidos. Ya va, De a hecho, ver, contra Alemania en la Nations League quedó retratadísimo A ver, Buongiorno en a la ver, saga. yo te Entonces, voy a decir a algo. ver, No, o sea, yo lo que quiero tratar de transmitirte y transmitirle es el compromiso. Bueno. Ninguno de los jugadores de la selección italiana se ve que tiene un compromiso. Y por ahí, y así no- ahí estamos mal. Y así no se va al mundial. Así no Aparte- se va al mundial. A ti te llama la selección y esa claro, es la prioridad muchachos, pero es que, principal. a ver, lamentablemente también Spalletti en esta fecha contó incluso con jugadores que estando convocados se resintieron muscularmente. Caso de Moise Kean, que no pudo estar, se resintió en los entrenamientos. Un central que también se resintió y tuvieron que llamar a... Mateo Gabbia. Mateo Gabbia, Que se correcto, lesionó. también se resintió. A ver, Bueno, yo recuerdo por lo menos en alguna Federico época... Gatti no estuvo un jugador, al 100. Un jugador como Gennaro Gattuso se resentía, agarraba, se amarraba la pierna y seguía jugando. Bueno, ajá. Esa es la gran diferencia. Y, no, ojo, hay un sentimiento de pertenencia con la selección, con los colores azules. Ya hay que Y ojo, decirlo. época de Gattuso, Y es porque- 2006, Italia campeona del y porque mundo. O tenemos sea, una generación- hay que cambiar ese chip. Pero muchachos, creo que más allá de la generación que pueda ser de cristal, por ahí puede entrar ese término, ¿no? De la generación de cristal también aplicada en el fútbol. Perdón, es una generación. Yo sé que ya te vas a meter con otro tema. Me imagino que vas ya dirigido hacia el técnico, que obviamente lo vamos a hablar. Es una generación que nunca ha jugado el mundial. Sí, no, y y- no los vemos, a la mayoría de los jugadores no los vemos participar en los grandes torneos internacionales a nivel de clubes. Sí, no. A ver, Gente que no tiene el recorrido, se entonces supone, no tiene la mentalidad, el mindset Sí. para este tipo de... se supone que los jugadores ahorita más destacados de la selección, muchachos, con más experiencia y jerarquía deberían de ser Donnarumma, Bastoni, Varela y Di Marco. Se supone, se supone. por experiencia. Se supone. Tienen que ser ellos, muchachos. Y realmente,
Varela y Bastoni también han tenido rendimientos flojísimos con la selección. Bastoni, que fue el mejor defensor de la Serie A del año pasado, lo hablamos, lo elogiamos. Bueno, dio pena contra Noruega, pues, hay que decirlo. O sea, Varela también. De hecho, Varela tiene un rendimiento bajísimo, muy bajo en los últimos 3 meses. De hecho, pareciera exjugador Nicolò Varela. De hecho, el mejor defensor del partido contra Noruega fue Diego Coppola, que estaba debutando. Y que se fue a la Premier ya también, de paso. Y uno de los jugadores más destacados en el partido de Moldavia, que realmente, como bien hacía mención al principio del episodio Félix, que Italia jugó terrible. Andrea Cambiaso, inclusive el segundo gol lo metió Andrea Cambiaso, tuvo par de desbordes, pero realmente Italia es una selección bastante agridulce, Sí, diría yo. sí, un equipo gris. Ahí podemos ver y entramos en ese punto de debate también. No caló el juego de Luciano Spalletti. O sea, Spalletti lo trajeron para la selección justo después de haber ganado el Scudetto con el Napoli. Ese Napoli que se llevó por delante a todo el mundo en la Serie A y a casi todo el mundo en la Champions. Porque en la Champions también hay que recordar, ese Napoli se llevó por delante al Liverpool de Klopp. Se llevó por delante al Ajax. Sí. Se llevó por delante al Eintracht Frankfurt, que venía de ser campeón de Europa League. Solamente no pudo con el Milan de Pioli. No pudo con el Milan de Pioli en los cuartos de final, pero en la liga en general se llevó a todo el mundo por delante. Entonces había un juego atractivo, un juego que gustaba, un juego que era con línea de 4, no con línea de 3. Entonces juega la Eurocopa. A ver, Félix, yo creo que el tema de ese cambio de módulo también tan brusco de Spalletti, ¿no? Ahí en la Eurocopa, después lo que habíamos, ese 3-5-2, Sí. pareciera que fue hasta impuesto a Luciano Spalletti. Bueno. Pareciera que fue Mira, impuesto yo porque siento que realmente era un entrenador que no jugaba así, Mira, Gustavo. Mira, yo siento que Spalletti nos engañó a todos, porque se supone que a ti te dan un contrato para que la selección juegue bien y al final nos estamos dando cuenta que la selección italiana no juega nada. O sea, realmente no es una selección que tiene un estilo de juego Ojo. claro en este momento. De la era- Está claro, porque, a ver, en la Eurocopa, el baile que le pegó Suiza en los octavos de final 2-0 fue apoteósico. Sí. Bueno, y pasando a ver, duras penas la fase de grupos y tal también. Exactamente. O sea, mira, de los jugadores que yo puedo decir, wow, tuvo una buena Eurocopa, Ricardo Calafiori. De resto, wow, ¿sabes? Vamos a ver también, muchachos, cómo van a ser los próximos partidos de Italia, ¿no? Sí, vamos además de revisar eso, yo creo que también mencionar ahí y rescatar que el gran partido de la Italia de Spalletti pudo haber sido en ese arranque de la Nations League 2024-2025 ante Francia. Sí. Que le pegó un baile a Francia de visitante. El único gran partido. El único gran partido. Por ahí, si Italia hubiese remontado esos cuartos de final contra Alemania en la Nations League, podía cambiar un poquito la historia. Pero al final vemos que no caló. O sea, no caló el juego. El equipo, la selección no jugó. Vamos a revisar cómo está Italia en esta eliminatoria, Sí. que hay que decirlo, no es que está eliminada, no es que no va para el próximo mundial, pero la situación sí es compleja. Sí, O sea, muy compleja. Sí es una situación compleja. Italia, De hecho, a priori, Félix, en este momento, Italia prácticamente está apuntando por el repechaje. Sí. Eso es una realidad. Bueno, en este momento ni siquiera está en el repechaje porque va de tercera en tabla. Claro, pero en este momento, tiene dos partidos menos. Claro. Si tienes dos partidos pero menos. si pero- vamos a hablar pero- de este ya va, momento, ya va. igual clasifica. Italia queda de tercera, igual va para repechaje porque por la Nations League. Por su rendimiento en la Nations League, Italia tiene asegurado por lo menos el repechaje. Exacto. O sea, O sea, sabe- eso lo sabemos. O sea, por eso decimos, a ver, y además, parte con 2 partidos menos, ahí son 6 Claro, puntos que no claro, están en claro, disputa ojo. todavía para Italia, pero la Eh, realidad ahorita es repechaje, muchachos. O sea, no podemos venir aquí a gol mío, a vender humo, a decir No, que pero, esto, que a aquello, ver, que gana todos los partidos. Italia gana todos los partidos y tiene chance de clasificar directamente. Eso es una realidad. Sí, bueno. Si Italia gana todos los partidos, tiene chance de clasificar directamente porque empataría en puntos. Cosa que con al Noruega. sol de hoy. y si ahorita Noruega no lo los vemos. ayuda, y si Noruega ayuda, y Si de Noruega repente pincha por pifea ahí, vamos bueno. a recordarles la tabla. Noruega está de primero en el grupo I de las eliminatorias europeas con 12 puntos, ha jugado 4 partidos y tiene más 11 en golaveraje. De segundo lugar está Israel con 6 puntos en 3 partidos y más 1 en golaveraje. En el tercer lugar está Italia con 3 puntos en 2 partidos, gran diferencia ahí con los primeros 2, menos 1 en golaveraje. Sí. Tenemos a Estonia en el cuarto puesto con 3 puntos en 4 partidos y menos 3 en golaveraje. Y tenemos a Moldavia sin puntos después de 3 partidos y menos 8 en golaveraje.
¿por qué hacemos énfasis en el golaveraje? Porque es el criterio de desempate para la clasificación al Mundial. Así Si es. Italia llega a empatar con Noruega en puntos, lo que va a decidir es la diferencia de goles y no el partido directo. Por eso es importantísimo y lo vimos en el partido contra Moldavia. Italia salió a golear a Moldavia sin haber marcado ni siquiera el primer gol. Porque se iban para arriba y se empezaron a desesperar. Querían marcar el segundo gol y ni siquiera habían marcado el primero. Ojo, una y tan cosa es así, importante. y tan es así que en los primeros minutos de juego le anulan un gol a Moldavia. Sí. Y que Moldavia teniendo un poquito más de atino en la portería, muchachos, anotaba, abría el anotaba. marcador. Hubiese descontado. Le quedan otros 6 partidos a Italia Así es. para remontar esta situación. Va a jugar con Estonia Así, en septiembre, correcto. de local, contra Israel de visitante también en septiembre. Después en la fecha FIFA de octubre, de nuevo con Estonia e Israel. Y ahí se invierten los papeles, visitante con Estonia, local con Israel. Y cierra en noviembre de este año con Moldavia de visitante y Noruega en la última fecha, el 16 de noviembre. 18 puntos en disputa para la selección italiana que al sol de hoy, cuando estamos grabando en este episodio, no tiene entrenador todavía. Ya, El puesto sí, está señor. vacante. Habría que ver si ya cuando esté publicado el episodio habrán anunciado el entrenador. Seguramente nosotros también lo diremos pues, en las redes sociales de Ogol Mío. Pero lo cierto es que el panorama luce muy complejo Sí. para Italia, Sí, sí. muchachos. Sí. Aquí lo decíamos al comienzo, Italia es un equipo, de hecho hablábamos del grupo, ¿no? No, que el grupo que no sé qué, podía ser más fácil que si te tocaba Luxemburgo o el otro grupo, la otra zona donde puede caer Eslovaquia, Italia. Bueno, Yo no sé una- hasta qué punto ahorita tenemos de verdad la potestad para estar diciendo que si a Italia le conviene este grupo o aquel grupo. Porque en el que hubiese caído te iba o sea, a enredar la vida. Una selección que rinde medianamente decente, este grupo lo gana sin problema. Exacto. Sí, Bueno, lo que Noruega, pasa es que, lo estamos viendo, pasa lo es que estamos hay viendo, una, muchachos. lo que pasa es que hay Noruega, una, hasta los momentos. Claro, lo que pasa es que hay una rotura entre la selección y la federación y nos estamos dando cuenta de eso. Hay un desastre, o sea, realmente el problema de Italia es un problema muy complicado. Sí. Bueno, Pero Félix, vamos a darles los números del balance de Luciano Spalletti al mando de la selección. Dirigió 24 partidos, ganó 12, o sea, ganó la mitad de los partidos que dirigió. desastre. Empató 6 y perdió 6. 40 goles a favor. Y escuchen esto: 29 No, goles en contra demasiado. en 24 partidos. Demasiado. 29 goles en contra. Está encajando. Italia, estamos terrible hablando de partido. Italia, ¿eh? Encajando, encajando por lo menos un gol por partido. Terrible. Y hay que tomar en cuenta algo. Esto es terrible porque O sea, Italia no se entiende. históricamente es un fútbol de mucha organización defensiva y se ha perdido en los últimos años esa organización defensiva que resalta tanto en la selección como en los clubes italianos, señores. Italia es cuna de grandes defensores a nivel mundial desde siempre. es la muchachos. mejor, sí, es el mejor fútbol defensivo que existe. Sí. Desde siempre, desde siempre. Y bueno, realmente esos Bueno, números de Spalletti. Ahí lo que puede estar pegando un poquito, que fue, lo vimos en Alemania cuando Pep Guardiola dirigió al Bayern Múnich. Después de dirigir al Bayern, hubo un replanteo muy importante dentro del fútbol alemán diciendo, ya va, nosotros aquí quisimos adoptar el estilo de fútbol español, Sí. que era que es el que ha dominado en los últimos años en Europa, pero nosotros somos alemanes y jugamos de esta manera. Y cuando se pasaron ese switch, vimos al Bayern volver a ganar la Champions League, por Sí, ejemplo. correcto. Entonces, yo creo que a Italia le pasa un poquito eso de, no, es que hay que jugar más, el fútbol era muy amarrete. Ok, el fútbol muy amarrete y todo lo que quiera. Cesare Prandelli en 2012 llegó a la final de la Eurocopa. Cesare Prandelli se metió en el Mundial de 2014. Ya por ahí que después Sí, no... sí. Mucho mejor, muchísimo mejor que Spalletti. Entonces, Pero dentro de todo tuvo un balance Sí, destacado. Salvo esa derrota amarga. inclusive Cesare Prandelli muchísimo mejor que Mancini, pero Bueno, rato bueno, largo. bueno, claro. no, Lo que pero- pasa es que, claro, Mancini gana una Eurocopa, A ver, y pero va- después... ya claro, va, a ya ver, va, ya y va. te voy a decir Ya algo, va. Mancini, escúchame, Mancini gana una Eurocopa y tú por ahí, tú dices, ya va, espérate un momentico, esta es la mejor selección de Europa, deberías clasificar al próximo Mundial y Mancini, ese técnico que los hizo ganar la última Eurocopa, lo deja fuera del Mundial. Pero es que se complicó el mismo Mancini después en la eliminatoria. Yo creo que es un tema de... A ver, Mancini... no hay justificación. Mancini tampoco es que era un tecnicazo que dijéramos, wow, qué increíble. Pero al menos sacó los resultados del momento. En el momento En que la lo Eurocopa pedía... nada más. Por eso, en el En la momento que Eurocopa. lo pedía, que era la Eurocopa, lo sacó. No, Ya el después de- momento que lo pedía también era el Mundial. Era el Mundial. Y no clasificó. Es correcto. Por ahí, bueno, eso fue una locura, un desastre
que no tiene ninguna explicación. Pero lo cierto es, muchachos, los números de Spalletti son una vergüenza. O sea, hay que decir, una vergüenza. Sí. Entre esas derrotas más destacadas, entre estas 6 derrotas, la de Suiza, la de Francia, después de visitante, la derrota, bueno, contra Alemania, la Contra primera. Alemania, claro. O sea, esta derrota ante Noruega, Sí, van no, 4. es un Se nos desastre. escapan por ahí 2 derrotas más. Pero lo cierto es que ha sido, bueno, la derrota contra España también en la Eurocopa. En la precisamente. Eurocopa, sí, en la Ese 1 Eurocopa a 0. y que en ¿No? verdad ese sí fue- 5 derrotas ya van y la sexta por ahí, bueno, seguramente estará y fue horrible, pero ni modo, muchachos. No, pero es que no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo, porque si se siguen dando el lujo de perder, bueno, explícame. Ahora, ¿qué les parece si? nos vamos con, bueno, la posible solución. Exacto. Porque Porque una estamos cosita tirando, que- una estamos tirando cosita- palos una y cosita- palos ojo, y palos. mira, una Pero cosita ¿qué que sí les quería decir. ¿Qué solución vamos a brindar, Busi? Una cosita que sí les iba a decir, para mí esta Italia está muchísimo peor que la Italia del Mundial anterior, la que no clasificó. ¿Por qué? Porque en ese grupo estaba España, que bueno, realmente es un rival... De 2018 y- de estás hablando, 2018, no de es un- 2022. de 2018. Es un rival... mira, demasiado complicado, tanto en eliminatorias como en mundiales, Bueno. ¿vale? Y el grupo era un grupo muchísimo más complicado. Hoy por hoy tienes a Noruega, sí, es Noruega, diría, una de las generaciones más doradas del fútbol noruego, con grandes jugadores, no los voy a nombrar acá porque no quiero que se haga tedioso esto, pero la audiencia sabe. Entonces, pero mira, rápidamente, Haaland, Odegaard, Sorloth, Gerson, sí. ya está. Nusa también, o sea, realmente hay con qué, Sí. ¿vale? Odegaard, capitán del Arsenal, pero no es lo mismo, señores, no es lo mismo. Ahora, pregunto Entonces, ¿por yo. qué te meten 3 goles? Sí. Les pregunto yo entonces a ustedes, muchachos. Hablamos con la UEFA. Nosotros somos la Federación Italiana de Fútbol. Los 3 somos la Federación Italiana de Fútbol. Vamos al salir de acá a hablar con la UEFA y les pedimos, oye, mira, para los próximos sorteos, para la próxima Eurocopa, el próximo Mundial de 2030, oye, trata de no ponernos quizás a España en el grupo o a Inglaterra. No, bueno, o a la Alemania. idea- mira, O sea, la idea con eso el le- rendimiento- eso- eso es lo que estás diciendo, Busi. Mira, O sea, pero le con el pedimos rendimiento- a la UEFA que no nos ponga ya va, rivales difíciles. Con el rendimiento No, que por estamos favor. viendo, No, mira, no, con el no, rendimiento no. que estamos viendo, No. el mejor grupo para España es San Marino, Luxemburgo, Gibraltar y Malta. No, pero te pregunto. O sea, vamos a estar claros. Me estás diciendo que en 2018 no se va, es porque, oye, teníamos España, Bueno, una pero ya va, selección ya va, difícil Ya va, ya para va. ir para acá. En las eliminatorias fue España. En el repechaje fue Suecia. O sea, no es lo mismo. Bueno, no es pero el ya, mismo nivel. pero ya va, a ver, Ah, España y o sea, Suecia Y son en el segundo, selecciones. no, ya va. Y para el mundial anterior, 2022, era Suiza en el grupo y Macedonia del Norte en el repechaje. Ya va, bueno, Sí. ahí está peor. Inclusive, Hablamos ya va. con la UEFA y le Pero decimos que no nos España ponga a y jugar con Suecia España, son pregunto. selecciones que normalmente van Por a un favor. mundial. España y Suecia son selecciones que normalmente Suecia no. van a un mundial. Suecia no. Israel y Noruega, brother, nunca van a los Pero mundiales. bueno, pero a lo que ¿Sabes? vamos, Entonces, por Busi, Dios. o sea, son O cosas... sea, por Dios. Al final, el grupo de las eliminatorias siempre viene determinado por el ranking FIFA, Claro. que es el mayor indicador de rendimiento de las selecciones de los últimos años. Entonces, Italia cuando pescó en 2018, le tocó España porque le tocó España, estaba en el bombo 2. Bueno, Listo. claro. Pero ahí estaba no muy podemos- más no complicado. podemos- Le iba a no tocar podemos un cabeza de serie justificar- Ahí estaba no mucho podemos más justificar, complicado. porque hasta el Mundial de 2018, Italia era una selección que solo había faltado a un Mundial. Entonces, cuando No, hacíamos no, hasta el 2018 no había faltado, de hecho. Sí había faltado, sí había faltado. No. Sí, Ah, bueno, en 2018 a un sí había- mundial a en su historia. A un mundial no clasificarse. Sí, correcto. Y al primer mundial que no participó. Que no una participó, cosa fue que correcto, participó, claro, pero- claro. Pero hubo un, O sea, mundial, pero- hubo un mundial que sí se perdió, Eso, si no me equivoco, es del 58. Yéndonos a la historia, pero recientemente no había faltado. No había faltado. Entonces, Venía de jugar 2014 y de hacer una actuación mediana en la Euro. Si nos vamos a ese balance de 2018 es, ok, España está en su mejor momento de la historia de la selección, pero Italia tiene la historia por detrás. Entonces Italia tenía que clasificar de primero en ese grupo, hay que decirlo, es verdad, España es un rival complicado, tenía que hacerlo. No lo vamos a justificar, claro, viéndolo ahorita en retrospectiva, es más sencillo porque tenemos los resultados a la mano. Mira. Pero el partido de ida, Italia lo empató en esa eliminatoria, que no sé por qué estamos hablando de esa eliminatoria, y la vuelta fue que la perdió. Pero si Italia ganaba la vuelta, se podía Se meter metía en el directo papel, la sí. O sea, Entonces- yo en este momento bueno, de verdad no me la vamos banco a- con ustedes dos,
porque hoy en día vemos cómo el fútbol español se ha venido desarrollando y la selección española es una selección Gusi. muy dura. No importa. Muy dura. Perfecto. En el momento, en 2018, cuando se jugó ese Ya pasó. partido, ya pasó. Ya Es pasó. verdad, era un rival complicado, pero Italia igual tenía la misma Este grupo obligación es de más fácil, clasificar. inclusive. Este grupo de hoy en día es muchísimo Muchachos, más fácil. ya pasó. Hay ¿Qué, que- qué solución vamos a traer a la mesa? Bueno, vamos a hablar de los entrenadores. De nuevo, pésima visión del presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, porque nosotros lo dijimos en el primer episodio que hicimos de Spalletti, después lo corroboramos en el segundo episodio que hicimos de la selección. Si Spalletti pifia en el arranque de las eliminatorias mundialistas, hay que cambiar de técnico. Ok, ya lo despidieron. ¿Qué técnicos teníamos disponibles hace un mes? Hace 3 semanas incluso. Carlo Ancelotti, que se terminó yendo para Brasil. Así es. Massimiliano Allegri, que se terminó yendo para el Milan. Simone Inzaghi, que se terminó yendo al Al Hilal, o sea, después de esa resolución que no se sabía si Sí, se va a quedaba o seguir o no. no, sí. Antonio Conte, que no se sabía el futuro en el Napoli. O sea, tenías un panorama de entrenadores ya consolidado. Inclusive Félix, hasta Maurizio Sarri estaba por allí. Sí, sí estaba. Que no había firmado todavía Sí, con estaba, la Lazio. claro. Estaba inclusive, si nos seguimos poniendo a lanzar nombres, Giampiero Gasperini después de salir del Atalanta. O sea, es que había un abanico grande Sí, para bastante. decidir allí Sí, qué podía sí. ser el entrenador. Hoy por hoy, obviamente, se van reduciendo. Se redujo. Y otro de los errores de la Federación Italiana, y aquí vamos a decirlo y lo vamos y no, desastre. no nos vamos a cansar de repetirlo. Tú despediste a Luciano Spalletti. ¿Por qué no tienes un suplente ya? O sea, intentaron apuntar a Claudio Ranieri y Ranieri les dijo no. Claudio Ranieri, que hubiese sido increíble. Si Era, me de, preguntan, era de hecho Claudio Ranieri la mejor opción, muchachos. Sin duda. Y que parecía realmente la más aceptada e inclusive Pero querida mira, por ponía a todo el mundo en consenso. Sí, a Imagínense, todo el mundo. imagínense que la cosa está tan grave en la federación que el mismo Ranieri dijo, mira, no me siento cómodo, no sé, por ahí Pero las no, cosas no van. pero es que Ranieri también, a ver, no, Claro, ojo. se entiende que no acepta a la selección italiana porque no quiere dejar mal también a la Roma. en Claro, ese sí, sí, él es compromiso que asesor, tiene. sí, Él sí. está como asesor de la Roma ahorita después de haber terminado esta temporada. Sí. Que él Entonces- ya se había retirado con el Cagliari la temporada pasada y volvió solo porque la Roma lo llamó. Sí. Y ahorita estaba esa idea de que quizás pues, la Roma lo intentó rescatar para que dirigiera la temporada siguiente. No pudieron, evidentemente. Ya dijo que quiere conocer el mundo, que quiere vivir. Y bueno, lo llama a la selección. Aparte de ese compromiso que él pueda tener con la Roma, yo creo que ninguno de los entrenadores se quiere quemar. O sea, el que agarre la selección ahorita tiene que cumplir. Tiene que entregar a la selección y la tiene que meter en un mundial. Y el panorama es muy complicado. Entonces cualquier entrenador al que se le ofrezca esto va a decir, mira, o sea, si yo no cumplo, me quemo la carrera de por vida. Va a quedar como otro de los entrenadores que no llegó a clasificar al mundial. Está difícil. Pero bueno, complicado. tenemos Vamos. nombres, yo creo que tenemos nombres que nos pueden ayudar. Vamos con el el- panorama, sí, el panorama, muchachos, está muy fuerte, está muy oscuro, tiene mucho. Bueno, los lentes que tiene la Federación Italiana de Fútbol son peores que los que traje, muchachos. Son unos lentes triples polarizados que no te dejan ver. O sea, una cosa impresionante. Pero yo creo que hay que. Cuando nos los quitamos, precisamente hacemos el ejercicio nos da claridad, volvemos a ver bien, todo nítido, todo perfecto. Estos nombres que vamos a mencionar quizás no invitan a la ilusión ni a soñar, pero creo, tengo la fe, tengo ese pequeño de que lo pueden hacer bien, muchachos, sobre todo porque conocen a la selección desde el fondo como jugadores, exjugadores. Son tipos ganadores que lo ganaron todo a nivel de clubes y de selección. Como jugadores. Como jugadores, precisamente. Entonces ya por ahí, esta banda de sinvergüenzas, hablamos de los jugadores también que tienen su gran cuota de responsabilidad. Bastante sinvergüenzas, de verdad que sí. Creo que estos tipos, sobre todo los dos primeros, pudieran enderezarlos en actitud. Comenzamos muchachos precisamente Con el favorito. con El el favorito favorito. es el que ahorita, o sea, no solo el favorito de Angelo. Sí, correcto. Bien dicho, ¿verdad? No solo el Porque favorito. es mi favorito, exacto. Es el favorito en estos momentos, por lo menos cuando grabamos este episodio. Sí. Es el que más suena para hacerse cargo de la selección italiana. Y ese señor es. Gennaro Gattuso, hablamos de exjugador del Milan, de la selección italiana. Bueno, ¿qué decir de Gennaro Gattuso? Un tipo
realmente siempre comprometido con la selección. Ya lo decía Félix, un tipo que jugaba inclusive hasta lesionado o tocado, ¿no? Con molestias físicas. Hay una anécdota de él y el tema de la convocatoria al Mundial del 2006. Sí. Él dijo, me llevan al Mundial del 2006, asiste... Ese de muletas prácticamente. Sí. Eso es, mira, ¿sabes cómo se llama eso? Compromiso máximo. Sentir Sí. el escudo, y por sentir eso, su país. Y por eso, muchachos, por esa mentalidad que tiene Gattuso, que es un tipo que siempre va al límite, es un tipo que tiene realmente un estilo de vida bastante particular. Yo pienso que puede calar en la psiquis de los jugadores. Porque ya es un tema que no se trata ni siquiera del sistema de juego que vayas a utilizar, ni de los jugadores que vayas a utilizar. Es primero entrar en la mente de los jugadores, muchachos. Y es un tipo carismático. Es Mira, carismático. A mí O sea, realmente Gattuso es el segundo que más me gusta. Pero, Es el segundo de la lista, es el segundo que más me gusta. Ok. Vamos a terminar el brevemente, perfil de para no Gattuso. dilatarlos mucho, muchachos, Gattuso dirigió al Sion de Suiza, al Palermo, al Ofi Creta de Grecia, al Pisa, a las inferiores del Milan, al primer equipo del Milan, que realmente no le fue tan mal. Casi los meten en Champions. Casi lo mete en Champions, sí señor. Estuvimos a nada de entrar a esa Champions. El Napoli también lo dirigió. No le fue tan mal tampoco en el Napoli. Ganó una Copa Italia y llegó como reemplazante de Carlo Ancelotti. Y a Ancelotti le preguntó De Laurentiis directamente. O sea, Ancelotti dijo, me voy del Napoli. El sucesor debería ser Gennaro Gattuso. Sí, lo sí. sugirió Carlo Ancelotti. El mejor técnico del mundo. Ya discípulo. por ahí, Sí. le ven cositas. Sí, al Valencia en España no le fue bien al Valencia. muy O sea, mal. el Valencia realmente es un equipo que viene mal desde hace años. Al Marsella, que tampoco le fue tan mal. Y recientemente al Hajduk Split de Croacia, muchachos. Que tuvo la oportunidad de ganar la liga, llegó hasta las últimas fechas casi vivo y bueno, terminó perdiendo y el equipo terminó de tercero en... Sí, entonces, en la a Liga ver, Croata. es un entrenador que tiene un perfil interesante. A ver, no ha ganado quizás tantos títulos, ¿no? Importantes y no es un entrenador que vislumbra con el juego y todo lo demás. Pero muchachos, a nivel de carácter y de personalidad, Sí. es el tipo Mano dura. que se puede meter Sí, en la mente mano de los dura, jugadores. Mano dura. Y eso es lo primero que hay que necesita- rescatar ahorita. Y necesita la sección eso. Para mí de esta lista también Gennaro Gattuso, y porque lo seguí mucho en su etapa en el Milan, me parece que es un buen entrenador. Por ahí se ha ido quedando quizás con los equipos que le ha tocado, pero Sí. él fácilmente habría podido dirigir, estuvo muy cerca de dirigir a la Fiorentina hace un par de años. Que lo ficharon, después rescindió el contrato por un tema ahí, Sí. un problema a nivel dirigencial, pero es un tipo que tiene para dirigir a equipos importantes en Italia. Claro. O sea, si tiene la formación, tiene el carácter Y que además Félix ha llegado a varios de estos equipos que mencionamos en su trayectoria, ha llegado como apagafuegos. Sí. Al Milan llegó como un apagafuegos, precisamente. Entonces allí, o sea, es un tipo que sabe también convivir en momentos turbulentos. Claro. Pero- Y O sea, ya tiene una trayectoria. muchachos, ya tiene una trayectoria que eso un- es importante. Es el último campeón del mundo que tuvo Italia en 2006. O sea, es un tipo uno que, de esos. que tiene una jerarquía ya en el vestuario y que puede hablar con los No, jugadores. y que decirle, sobre "Mira, todo, precisamente por eso los jugadores le deberían, porque son una cuerda sin vergüenza, como le Sí. dices tú, le deberían tener respeto a una figura como Gennaro Gattuso, Yo- sobre todo por el peso que tuvo en el Milan, por el peso que tuvo en la selección. Sí, Y- pero bueno, seguimos avanzando, Les Félix. les puede quitar un poquito ese miedo que ya vemos que tiene esta generación que no saben lo que es un mundial. Escuchan mundial y les da miedo, se asustan, Sí. dejan de jugar al fútbol. No, o sea, El otro- este tipo sabe cómo manejar y cómo cambiar esa mentalidad. Sí, totalmente. Aunque con Spalletti quizás la gran diferencia es que Spalletti sí es un tipo pero es un tipo más tranquilo, más hasta filosófico. O sea, tú lo ves en las ruedas de prensa Sí, y a veces es un poquito como que, ok. Aburre, se me- Spalletti, se me- aburre. se me- Pero Gattuso es Tú total y sabes completamente directo, mira, distinto. no te voy a dar la mano. Y le porque gusta la pelea, Inclusive, le gusta la polémica Bueno, también. inclusive, Gennaro Gattuso es el ídolo de Sandro Tonali. Por ahí también, si Sandro Tonali levanta un poco su nivel en la selección, puede ser con la mano de Gennaro Gattuso. Pero el Eso siguiente puede ser. técnico, El Félix. siguiente técnico El yo creo que es el siguiente- favorito Gustavo, de Gustavo, ¿no? No, todavía no ha llegado a mi favorito, pero bueno, por ahí pudiese calar, sobre todo porque bueno, fue asistente técnico de Mancini. Estoy hablando de Daniele De Rossi, el mítico Daniele De Rossi, ex Roma. Y bueno, aquí el palmarés de De Rossi tiene 0 en el palmarés. Dirigió al Spal en la 2022-2023 y a la Roma entre enero
y septiembre de 2024. Eso hay que decirlo, llegó como apagafuegos también. Otra vez. De José Mourinho después de esa crisis que tuvo al final de su paso en la Roma. Sí. La Roma casi se mete en Champions la temporada pasada gracias a Daniele De Rossi mostrando un buen juego. Se metió en semifinales de Europa League y perdió contra el Bayer Leverkusen, pero dejó por lo menos al Milan fuera en los cuartos de final, recordarás Sí, ahí señor, claro. en la Europa League. Y más allá bueno, que llegó casi ahí, es un tipo que cambió el vestuario cuando llegó y le dieron en la Roma la derecha para dirigir al principio de esta temporada, pifió en 5 partidos, que a mí me parece que fue una mala decisión de la dirigencia Es haber muy poco votado tiempo, ¿no? a Daniele De Rossi, pero me parece que es un buen entrenador. Es un tipo que tiene un buen perfil. A mí lo que me genera un poquito de duda con De Rossi es que los equipos de De Rossi suelen ser un poquito más ofensivos. ¿Y qué pasa? Ahorita la selección necesita tener orden en la defensa antes de pensar en hacer goles. Sí, la selección necesita hacer goles y sobre todo para quedar de primero de grupo. Ya lo venimos hablando, que el criterio de golaveraje es el que te va a medir un posible desempate, ¿vale? Pero antes de cualquier cosa, la selección necesita tener orden. Y por ahí, ese orden defensivo no lo veo con Daniele De Rossi. Pero bueno, es uno de los nombres ahí, ¿verdad? Muchachos que están en la lista de la federación. A mí en lo particular no me convence mucho Daniele De Rossi. Félix decía que... Para mí es el segundo, o sea, literalmente en orden, pues. En orden. Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi. Sí, a Gustavillo pues le gusta un poco, Daniele De Rossi. Tenemos No, todavía no hemos llegado al que me gusta realmente. Yo sé cuál es el que va a decir ¿Cuál él, es el siguiente, y ya, Félix? y ya le vamos a tumbar el argumento facilito. ¿No? El siguiente es Fabio Cannavaro, que tenemos que decir, ¿no? Que es el que le gusta a Gustavo No, para Silva. nada. No es el que Para le gusta. nada. Fabio Cannavaro, que ha hecho más que nada su carrera en China. Por ahí tuvo un paso también por el Al-Nassr antes de que estuviera de moda irse a Arabia Saudita. Sí. En China llegó a ganar la segunda división, llegó a ganar la primera división y la Superliga. También dirigió como director técnico interino a la selección de China. Y lo más destacado lo podemos ver en el Benevento en 2022-2023. En el Udinese, al cierre de la temporada pasada, él llegó para salvar al Udinese del descenso y lo salvó, y el Udinese no le renovó el contrato. Cosa que estuvo garrafal. Sí, o sea, por lo menos darle la oportunidad de que ya te cumple el objetivo. De que continúe. Dale un chance. Exactamente. Yo creo que el tema de Cannavaro, muchachos, sí. Y mira, fue capitán de la selección, tiene Balón de Oro, tiene un peso inclusive en Italia. Estuvo en tu once histórico de la Juventus. Sí, pero yo siento, ¿qué pasa? Yo siento que Cannavaro le hace falta mucho más trayectoria en el fútbol italiano. Ha hecho prácticamente su carrera afuera de Italia, y que vengas a apagar ese incendio que tiene la selección cuando tu trayectoria ha sido en China, por ahí no me gusta mucho. Es un tipo que le puede dar un perfil más defensivo, que es lo que tú Pero seguramente de estos 3 nombres exfutbolistas de la selección italiana y campeones del mundo en 2006, creo que Cannavaro es el menos atractivo. Sí. Sin lugar a dudas, como entrenador. Si hablamos como jugador, obviamente totalmente. es otra cosa. Palabras aparte. También agregar que dirigió al Dinamo Zagreb esta temporada, le ganó al Milan en la Champions League. Sí. Luego no pudo terminar la temporada y el Dinamo Zagreb terminó de segundo. Terminó de segundo en la liga, no pudo cerrar la temporada. 4-2-3-1 juegan sus equipos, o 4-1-4-1, muy defensivo. ¿Y para cerrar? Para cerrar, este sí es el favorito. No, todavía no. Bueno, pero es que el que tú tienes en mente no está aquí dentro del análisis. Todavía no, pero exactamente. Pudiese llegar, porque bueno, él no tiene equipo, pero bueno, hablemos primero de Roberto Mancini. Roberto Mancini es otro que está en el radar. Roberto Mancini se fue de la selección, o sea, el tipo llegó, ganó la Eurocopa, no clasificó para el Mundial, dejó a la selección porque no tuvo la decencia nuevamente la federación de votar a este tipo apenas no clasificó al Mundial. Tú puedes haber ganado todo lo que sea, pero si tú no vas para el Mundial, adiós, tú estás votado porque no cumpliste, fracasaste. Sí. Es clasificar al Mundial. Roberto Mancini dejó a la selección plantada en 2023 para irse a dirigir a Arabia Saudita, donde no le fue bien. A la selección de Arabia Saudita. Así es. Perdió en la Copa Asiática del año 2023. Y en la Federación Saudí de Fútbol lo despidieron. Pero fue contra Corea del Sur. Perfecto, o sea, fue contra Corea. Ajá. Pero sí lo despiden allá. Claro. Perfecto. Perdió contra Corea. Vamos a justificarlo como vamos a justificar que no clasificó al Mundial tampoco. Roberto Mancini dirigió a la Fiore, a la Lazio, al Inter, al Manchester City, al Galatasaray. Al Inter lo volvió a dirigir, al Zenit, a Italia y Arabia Saudita. Obviamente tiene
un bagaje importante. Sí, ganó títulos importantes en el Manchester City, en el Inter de Milán. En el Inter de Milán. En ese triple scudetto seguido. Pero honestamente, muchachos, yo les tengo... Vamos a revisar los números de No, Mancini. pero a ver, muchachos, realmente siendo sinceros y objetivos, sería de verdad un despropósito que Roberto una Mancini locura. vuelva a la Es una selección. locura. O sea, es una opción que ya dimos ahí sobre la mesa, pero que ni siquiera yo pienso tomar en cuenta, así mismo se los digo, Pero no es que la pienso tomar en cuenta. Pero es que se está considerando. Claro, se está considerando seriamente. Pero no la pienso tomar en cuenta. Mira estos números. Ojo, pero tampoco lo más. O sea, a ver. Mira, Mancini al final fue terrible, fue un descalabro, pero al final es el entrenador que le dio la última Eurocopa. Vale, pues que No. venga Mancini Bueno, entonces, dale, pero a ver. hasta el 2020 siempre, Mancini, te No, esperamos pero con los brazos ahorita, abiertos. mira, De tienes que arreglar, No, tienes no. que arreglar el No, desastre. Gustavo, por Yo favor. creo que- Ahí tienes que arreglar el yo desastre. aquí- yo aquí estoy con Ángel. Ahí Más allá- estás, como se dice en el argot venezolano, nosotros somos venezolanos, por supuesto, y como se dice en el argot venezolano, hermano, estás meando fuera del perón. Así como son las cosas. Pero yo creo que Gustavo está viendo un poquito los números de la Italia de Mancini. 58 partidos, 38 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Con 126 goles a favor y 44 en contra. Buenísimo, ganó la Euro del 2020 que se disputó en el año 2021. No clasificó al Mundial, entonces todos estos números se caen. Importante, y yo creo que aquí voy con el argumento principal contra Roberto Mancini. Que Italia quiera a Roberto Mancini de nuevo es como querer volver con la ex que te montó cachos. O sea, Sí, no, al final, es así tal cual. a eso Está iba, Roberto ojo. Mancini. Por ahí muchos justificarán eso que No, acabas de decir tú. no, Ese- no, ese- para nada, Claro, para claro nada, que sí, porque ya va. Mancini va a decir cosas como que es que tuvimos buenos momentos. Acuérdate de esa Eurocopa Sí. del 2021. Increíble, claro. Acuérdate de ese pero- matrimonio perfecto, El ¿no? matrimonio perfecto, pero que no se te Vale. olviden las eliminatorias de 2026. Caer de nuevo con Roberto Mancini sería un error. Este tipo ya está aprovechando la prensa que le dan, la poca prensa que tiene Mancini, Sí. para decir, no, es que irme de Italia fue un error. Y si Italia me llamara, yo volvería, porque uno siempre tiene que volver a donde fue feliz. Sí, claro, sí. eso no lo decía en 2023 cuando le ofrecieron un fajo de billetes para dirigir a la selección de Arabia sí, Saudita. correcto. Porque tenía... Sí, bueno, a ver, o sea, al final él sale de la selección italiana, yo diría con unos términos por ahí bastante extraños, No, chimbo, para se o va, sea, realmente, él se va así, tal cual. Se va como con el rabo entre las patas, pero, muchachos. pero, vamos, O sea, a estar claros de algo. Está bien, los dos tienen la razón, me la banco con ustedes, pero Roberto Mancini, sea lo que sea Roberto Mancini, es el único técnico ganador de la selección. No, vale, para nada. Sí, Es pero el más, único, más allá. es más el allá de último, eso, no disculpa, vale. es el último, No vale, es no el cuenta. último técnico ganador de la bueno, selección. ganador de la cuenta. selección no en mundiales porque no No, clasificó. es, No pero, cuenta. pero es el último. No el cuenta. mundial Bueno, mata no cuenta en todo. este momento, El Gustavo. mundial mata todo. No, No lamentablemente, podemos... bueno, pero no, no vayamos- vamos a olvidarlo. no vayamos vamos a olvidar la lejos. desgracia que fue Don- Roberto don Mancini en las Félix, eliminatorias. vamos por favor. a ver, yo creo que a este personaje, bueno, deberíamos mutearlo ya ahorita en la recta final, ¿no? Del programa, seguramente. Pero bueno, Hoy estoy de acuerdo con eso. que termine diciendo finalmente cuál es el entrenador que él dice para la Mira, selección el italiana. entrenador es un entrenador que no tiene club ahorita. Por ahí lo han vinculado Escuchen con esta locura, varias. escuchen esta locura. Ya va. Por ahí lo han vinculado con varias selecciones, pero. Definitivamente. Y le voy a decir algo. ¿Cuál es el, Ya y- se puso y los discúlpame, lentes, ya mire, se puso los lentes Ángel, ¿no? discúlpeme, y sobre todo, Naudi, discúlpame por lo que vas a escuchar, porque voy a ser bastante duro. Italia ahorita es una cenicienta, Italia ahorita hace el ridículo, Italia necesita a un personaje que agarre el timón del barco y organice el desastre. Y ese señor es José Mourinho, señores. José Mourinho es un entrenador que tiene mano dura y que a los sinvergüenzas que mi compañero aquí, Angelo Alfredo, dice que son los jugadores de la selección, los va a poner en el carril. Antes de que Italia empiece a ganar partidos, Italia debe primero organizarse y empezar a jugar un estilo de juego claro, señores. Mire, y eso José Mourinho, créeme que lo puede lograr. Ok, como ha pasado en otros episodios, ya vemos que definitivamente hoy Gustavo Silva asumió esta sección que normalmente tenemos, que es la de Don Polémica. Hoy el rol lo asumió Gustavo Silva porque Angelo Chambotti de verdad hoy ha hablado con la verdad. No, uno Hoy- de los idiomas predilectos. Hoy ha hablado con la verdad. Para mí. Este señor que está aquí
hoy quiso, bueno, estaba un poquito celoso, no sé, porque no había participado en la sección de Don Polémica. Hoy Don Polémica es Gustavo Silva. Gustavo, No. te voy a decir una cosa. Un portugués no puede dirigir a la selección italiana. Ya Así va, mismo. ya va. Me encandiló. Gustavo Silva me encandiló. Pero muchachos, a ver, Félix, a ver, vamos también a poner rápidamente en contexto a la gente, ¿no? Félix, y traducir, porque Félix lo dijo quizás ahí en ruso, ¿no? Lo que quiso decir. No es que un portugués no pueda dirigir a la selección italiana por un tema, a ver, De nacionalidad. No, y de No. nacionalidad. Ojo, No. no se trata de eso, muchachos. Pero realmente creo que ningún técnico extranjero debe dirigir a la selección italiana, en general. Porque pudiera ser el mismísimo Guardiola, el mismísimo Luis Enrique, técnico que me gusta muchísimo. Pero no, la selección italiana para mí es de los italianos. Y si vamos a quedarnos fuera de otro mundial, yo me quedo con las botas puestas. Yo me quedo con uno de la casa. Bueno, Se váyase acabó. preparando, ¿no? Bueno. Porque hasta ahora lo que hemos visto Nos quedaremos otra vez. pareciera. Muchachos, nos porque queda- mira, nos quedaremos sin mundial, entonces. ojo, a mí me da un poco de me encandila como tú que a ustedes dos les gusten entrenadores que por ahí, sí, Gattuso creo que es el mejor perfil. Pero les gustan los entrenadores que por ahí todavía no tienen ni siquiera un nombre en la selección italiana como Gustavo. entrenadores porque no les gusta Mancini, que Mancini es el último entrenador ganador Gustavo, de Italia. Félix, Vamos, ¿se lo ¿Y dices ve? tú o se lo digo yo? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Tú. José Mourinho es un entrenador obsoleto. Sí. Hay que decirlo. Ya, está pasado de vuelta. Ya. Sí, Sí. puede enderezar algunas cosas, pero ese tipo. Pero no- el problema es no vestuario. la ¿Quién es solución- el líder no de la es- no es selección? la Necesitamos solución un paritaria. líder. Bueno, el líder Pero de la- necesitamos. ¿Cuál es el Re- líder? re- Donnarumma no sabe ni revisa- siquiera revisa hablar. el último hermano. paso de Ahí José te das Mourinho. cuenta, no Re- tiene ni siquiera voz ni voz. Pero revisa el último paso de José Mourinho en Italia. En la Roma. No terminó No, la y temporada. No la posterior- terminó. ya va, Por Félix. algo será, porque la Roma jugaba horrible, no jugaba nada. Y después de precisamente José Mourinho a la Roma, se va al Fenerbahce, donde también le fue malísimo. Entonces, a ver. O sea, ya está, ya Bueno, está. pero así Listo, como me están Mourinho, diciendo- Mourinho, me encantaría verlo en la selección de Portugal. Se lo merece. exactamente, se lo merece. exactamente. En la selección A de ver, Italia. no. En la pero selección de Italia no. están lanzando los últimos clubes en los que ha dirigido Mourinho. Y si es por eso, bueno, podemos sacar el palmarés de Claro, Mourinho. Mourinho es uno Guzzi, de los Guzzi. mejores entrenadores de la historia. A ver, muchachos. Lo conversaba el otro día también con un amigo, ¿no? Precisamente, a ver, él me decía, Gennaro Gattuso para la selección, cuando yo decía que era mi favorito realmente para tomar el timón. Pero, a ver, si nos vamos a realmente hablar también de otros entrenadores en otras selecciones, Luis de la Fuente, antes de agarrar a España, ¿qué había hecho Luis de la Fuente? Sí, había ganado con las categorías inferiores de España, pero cuando llega a la selección absoluta, no dejaba de ser también una apuesta. Lionel Scaloni, Y Lionel por ejemplo. Scaloni, muchachos, le salió bien a la selección de Llegó Argentina y de como España. interino. Roberto Martínez, vamos a revisar el palmarés de Roberto Martínez, muchachos, en en su trayectoria, no ha ganado nada Roberto Martínez y está dirigiendo la selección de Portugal. Sí, ganó la Nations League, sí, ha ganado Man. una FA Cup en su momento en Inglaterra, pero hasta ahí. Es un entrenador que ha ganado hasta ahí. Dirigió a la selección de Bélgica en un mundial y dirige actualmente a Portugal y ya ganó la Nations Con League. la gran diferencia- Entonces, yo me a ver. pregunto, ¿por qué no podemos darle la oportunidad a Gennaro Gattuso? No, ojo, a mí Ya está. Gattuso no me disgusta. A Es mí más, Gattuso no me disgusta. Es más, chaval, yo me voy a lanzar inmediatamente la que respectiva que me tengo que lanzar, muchachos. Jueves 12 de junio, estamos grabando el podcast, lo publicamos el miércoles de la semana que viene. Bueno, o sea, ya ustedes saben a lo que me refiero. Lo que les puedo decir es, con Gattuso, Italia va a ir al Mundial. Eso es lo único que les puedo decir. Wow. Y lo aseguro. Palabras Este- fuertes, bueno, pote de humo, no sabemos. Con Gattuso, yo creo que. Eso es lo que les puedo decir, muchachos. Con Gattuso, yo creo que Italia podría clasificarse al mundial. Con Gattuso. Podría. Con Mancini no, ya sabemos que es un tipo que no clasifica a los mundiales. Con Daniele De Rossi podría ser. Podría ser. Con sí, Fabio también. Cannavaro, creo que no. Y con José Mourinho, bueno, eso ya es. Estamos jugando videojuegos, en verdad. Si No, ponemos a y José es que, Mourinho a dirigir Italia. aparte de eso, muchachos, también hay que tomar una cosa. Me parece que es que tomar a José Mourinho sería una opción ya la última patada. Último de ahogado. recurso. No, porque es no que saben no va a qué hacer. pasar, ojo, no va a pasar. Pero O es sea, que Italia- simplemente, ojo, de los perfiles y está sin equipo, a mí me gustaría. De hecho, la cosa, ya tenemos que ir más o menos cerrando el programa, pero la cosa está tan grave en la selección italiana que, o sea, ni siquiera un intento desesperado por alguno de los entrenadores que acaba de fichar que ni siquiera ha comenzado su recorrido. A O sea, ver. por ejemplo,
que llamen desesperadamente a Carlo Ancelotti. ¿Tú crees que Ancelotti no dejaría la selección de Brasil Bueno, por la ya, selección de o- Italia? o es ¿Tú el- crees es que el- Massimiliano no, Allegri, no, que no, ni a ha ver, pesado, no dejaría ahí la- Ancelotti sí. es el entrenador mejor pagado hoy por hoy con Brasil. Perfecto. O sea, Del mundo. tiene un contrato suculento. Pero ojo. más allá del dinero, porque Ancelotti no es un tipo que se mueve por dinero, más allá del dinero, Gustavo, Félix, muchachos, Ancelotti es un caballero. Y si ya él asumió el reto con Brasil, él no los va a dejar a Brasil a la deriva, por más que lo llame Italia ahorita. Perfecto. O sea, Italia debería, la federación tenía que haber hecho ese intento también. Antonio Conte. Claro. Ahora, A Massimiliano la Allegri, Félix, Simone Inzaghi, que acaba de Sí. llegar a Arabia Saudita y rescindir un contrato en Arabia Saudita Sí, es, sí. es lo más sencillo Sí. del mundo. Ya vemos cómo lo hacen todos los Sí, entrenadores. así ahora, que bueno. la pregunta del millón pudiera ser más bien, ¿por qué quizás no poder ver, que suena realmente utópico, pero por qué no ver incluso seleccionador de club y de selección, valga la redundancia? Como hizo Dorival. Exactamente. No, O sea, Dorival por- no, el de Fluminense con Brasil, no recuerdo el nombre, pero ¿Por no, qué? no era Sí, sí, sí. Dorival. Diniz. Ah, exacto. Fernando Diniz. Fernando Diniz, sí. ¿Por qué no hacerlo quizás ahí? Bueno, Está todavía, por ahí también está un jovencísimo que no ha sonado, pero Francesco Farioli, por ejemplo, entrenador. Bueno, está bien, para la selección no, pero es un Félix técnico- ya te ve. Bueno, muchachos. sí, pero sí, no. es que a esta altura del Domenico partido- Tedesco también estaba leyendo esta mañana. Domenico Pero, Tedesco. Domenico Tedesco, está bien, dale. Inclusive, ¿por qué Eso no fue. hasta Roberto Donadoni? Bueno, Donadoni ya tuvo su etapa Su por etapa, claro, tuvo que su fue etapa el en la post, selección. el post Lippi, el post Italia en el mundial. Ese fue la Italia de la Eurocopa 2008. Correcto. Eh, Que no le fue tan mal. ¿Sabes? Bueno, Italia pierde en Bueno, yo creo, penales que, con España. yo creo que para ir aquí cerrando, creo que Pero en bueno. Ogol mío, Estamos- hagamos lo siguiente, hagamos la dinámica, señores. Y seamos democráticos para también darle ese nombre a audiencia. Félix, para ti, ¿quién es el entrenador de la lista? El entrenador que de la- más se pero adecua ya- en pero este ya- momento. ya lo no, dijimos. ya va. Simplemente dime. Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso. Sí, Gennaro Gattuso. Bueno, entonces, dos, está bien, Gennaro Gattuso. Para Ogol mío, entonces, el entrenador perfecto para asumir el cargo, el timón de la selección italiana es Gennaro Gattuso. Para Gennaro Ogol mío, Gattuso. ojo. Y para Gustavo Silva? No, para Ogol mío Pero es di Gennaro el tuyo, Gattuso. di el tuyo. Para di el Ogol tuyo. mío es Gennaro Gattuso. Pero di el ¿verdad? tuyo, di el tuyo. Ya yo lo dije. Ángel ya lo dijo, Ojo, Ángel lo dijo, Bueno, yo lo dije. con la lista real. Me voy a salir de Mourinho porque en verdad es utópico. Y es una venta de humo Sí, tuya. sí. Roberto Mancini. Roberto Mancini. Bueno. Yo soy Roberto Mancini. el que vuelve con la ex, ¿no? Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nosotros, como ustedes verán, estamos confundidos, no estamos tan claros, pero con todo y eso tenemos el panorama mucho más claro que la Federación Italiana de Fútbol, que está de verdad en una crisis. Le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos estos espacios para grabar el podcast, a Naudi García, que también creo que hoy disfrutó el programa porque no... Y para Naudi García, ¿quién debería ser? ¿Quién es el Naudi, próximo estos entrenador, que Naudi? mencionamos. Gattuso, claro Ahí, que sí. considerando lo que hablamos ahorita, él dice que Gennaro Gattuso. Gattuso es el hombre, muchachos. Angelo Chambotti, Gustavo Silva. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que con mejores noticias cuando hablemos de la selección Por italiana. favor, ojalá que sí. Chao.